Hola, en este video les voy a hablar de las listas sencillamente enlazadas. Una lista es una estructura de datos dinámica que define su tamaño en tiempo de compilación, es decir, yo le puedo llevar valores cuando está ejecutando el programa. Cuando ya está listo, yo le puedo llevar valores, lo que no puedo hacer con los vectores. Recuerden que un vector define su tamaño cuando yo lo escribo en tiempo de programación y yo en medio de ejecución no le puedo llevar más valores al vector, lo que sí puedo hacer una lista. Entonces voy a compartir una pantalla para que veamos la teoría. ¿Cómo se ve una lista? Una lista está conformada por nodos. Cada parte de la lista se llama un nodo. Entonces, digamos que un nodo es así. Y cada nodo tiene dos partes. Una parte que es la información. Información puede ser cualquier tipo de dato, puede ser un entero, una cadena, incluso un objeto. Yo puedo tener una lista de objetos sin ningún problema. Y la segunda parte se llama apuntador. Apuntador, este es el apuntador. Apuntador, que es el que me va a decir, la lista cómo va siguiendo, porque esto es importante, la estructura de datos en lista no se almacena secuencialmente en la memoria, como pasa con un vector. Entonces yo tengo que decir que el apuntador me muestre en dónde está el próximo nodo de la lista. Digamos que esta lista aquí, como está sencilla, ese apuntador debe ir a null, porque no hay más nodos en la lista. Pero supongamos que la lista es más grande. Entonces, borremos esto aquí y digamos que la lista es más grande, que aquí tiene otro nodo. Tiene otro nodo por acá. Info y el apuntador. Digamos que aquí tiene otro nodo, listo. Tiene el info y el apuntador. Y digamos que este es el último nodo de la lista, entonces el nodo debe ir a null. De esa manera me doy cuenta que ya no hay más elementos en la lista, porque el último apuntador debe ir a null. Entonces, vamos por ejemplo, aquí tenemos otra lista, digamos que va aquí. Es importante saber que todas las listas tienen una cabeza. El primer nodo de la lista se llama cabeza. Cabeza. Esta cabeza es muy importante conservarla porque es la que me permitirá acceder a la lista. Si nosotros perdemos esa cabeza, perdemos la lista por completo. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que la cabeza la tenemos que tener, no la podemos perder para poder recorrer toda la lista. Si yo pierdo la cabeza, se me perdió la lista. Entonces digamos que este es info y aquí tengo el apuntador. Y digamos que esto va a null, porque puede haber una lista de un elemento, puede haber una lista de varios elementos, pero puede también haber una lista de un elemento. Ahora le voy a ingresar un nodo por acá, se lo voy a ingresar por derecha. Entonces, aquí tengo el nuevo nodo, con mi info y mi apuntador. Como este nodo es la cabeza, este nodo que tengo acá es la cabeza, pero mire que ya voy a ingresar un nuevo elemento, eso quiere decir que la cabeza se tiene que mover. Entonces yo tengo que apuntar el apuntador de este primer nodo acá, a donde está la cabeza, y la cabeza me toca llevármela para el primer nodo, cabeza. Me la llevo por el primer nodo. Entonces este segundo nodo dejó de ser la cabeza porque me di que era el segundo nodo, y este que es el primer nodo se volvió la cabeza. Entonces la cabeza tiene que ir moviéndose, que siempre esté el primer nodo con ella. Si a mí la cabeza se me queda aquí en el segundo nodo, por ejemplo, la lista que está ahí por atrás se me pierde. O digamos que la cabeza se me quedó aquí en el tercer nodo, antes de la cabeza, todo se me pierde. Listo, vamos a programación para que veamos esto cómo funciona. Listo, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Winamp application. Winamp application. Siguiente. Pongámosle por ejemplo lista. Y le damos finish. Listo, aquí me creó el main. Esa lista, para trabajar con listas debo crear dos clases más. Una clase que sea mis nodos y otra clase que sea la lista como tal. Este main obviamente es donde vamos a probar todo, pero tenemos que generar dos nuevas clases. Entonces vamos a crearla, Java class, y le damos acá cnodo. Para crear la clase nodo, yo le pongo cnodo, pues se puede llamar como quiera. Yo le pongo cnodo para reconocer que es una clase. Entonces ya me creó la clase nodo. Voy a decir que tiene
dos atributos. Recuerdan que de tipo entero tengo la información, punto y coma, y que de tipo cnodo tengo siguiente, que es el apuntador. Aquí vamos a poner el apuntador y le vamos a decir que ese apuntador es nulo. Es nulo. Con esto yo tengo que el apuntador lo va a dirigir siempre a nulo. Cuando creo un nuevo nodo, dirijo el apuntador a nulo. Ese sig, me refiero a siguiente, ese es el apuntador, la flechita que les mostré ahora. Info es lo que tiene por dentro. Y cada que yo creo un nodo, lo defino nulo y ya dentro de la lista defino para dónde se va. Ahora, creemos el constructor de esta clase. Vamos a decir que public cnodo, y le vamos a recibir, que de tipo entero vamos a recibir una info, porque recuerde que todos los nodos tienen una información, por dentro tienen una información, y entonces este atributo de acá lo voy a igualar a este parámetro, y recuerde que para igualar atributos a parámetros utilizo this.info, que esto es igual a esa info que me viene como parámetro. Aquí ya tengo el nodo, tengo el nodo construido. Tiene los apuntadores, que es de tipo cnodo, porque el apuntador como va a apuntar a otro nodo, entonces es de tipo cnodo, es de tipo de esa misma clase. Y tiene la información que lleva por dentro. Yo le puedo tener aquí un objeto, cualquier tipo de dato. En este caso hagamos con números enteros. Y apunta a null. Y la información pues es la que contiene por dentro. Aquí tenemos la clase nodo. Ahora vamos a crear la clase lista. Otra clase de Java, y pongámosle clista. ¿Por qué clista? Para reconocer, la C es de clase y el nombre de la clase, pero ustedes le pueden llamar como quiera, a mí me gusta llamarla así. Clista. Bueno, vamos a mirar. La lista, ya sabemos que todas las listas tienen que tener una cabeza. Recuerda que la cabeza es la que se va moviendo, ¿sí o no? Entonces yo tengo que tener siempre en una lista una cabeza que también va a ser a nulo. Ya en medio de la lista yo puedo ir diciéndole que voy a dónde va el apuntador de la cabeza. Ahora vamos a crear una lista. Crear lista. Yo podría hacer esto en el constructor, pero voy a dejar el constructor como viene. Voy a hacer otro método para crear la lista. Entonces digo public void crear lista. Dejémoslo así, lista. Y como para yo crear la lista, siempre tengo que tener una cabeza, entonces voy a decir, cuando me digan que cree la lista, que me pasen un nodo para ponerlo en la cabeza. Entonces de tipo cnodo voy a tener un nodo. Abro y cierro. ¿Y qué voy a decir? Si esa cabeza es nula, creo la lista. Pongo ese nodo que me está mandando en la cabeza. Pero si esa cabeza no es nula, quiere decir que ya existe la lista, entonces no la creo. Entonces, ¿qué voy a decir? Sí, cabeza es igual a null, entonces voy a crear esa cabeza. Voy a crearla, entonces voy a crear la lista. Voy a decir, cabeza es igual a ¿qué? Al nodo que me están mandando. Con eso estoy igualando el nodo que me está mandando, lo estoy igualando a la cabeza. Y ella queda la lista creada. Imprimamos un mensajito, system.out.print, pongamos un ln para que baje línea. Digamos que yo voy a hacer algo acá, voy a llevar este mensaje. Vamos a llevar este mensaje, lo voy a copiar para poder utilizarlo más rápido. Voy a decir, la lista se creó, me disculpan la tilde de la O, pero tengo el teclado en inglés, correctamente. Listo. ¿Y qué pasa si esa cabeza no es igual a null? Quiere decir que la lista ya existe. Entonces no se puede crear porque la lista ya existe. Entonces digamos, cuando la lista ya exista, que imprimo un mensajito, la lista ya existe. Listo. Con ese método nosotros crearíamos la lista. Si compilamos, pues todo funciona perfecto. Ahora nos vamos para el main y vamos a crear una lista para ver que eso funciona correctamente. Para poder crear la lista, primero tenemos que crear un nodo, ¿sí o no? Nodo va a tener un nodo, que esto es igual a new cnodo. Cnodo, abro paréntesis y tengo que mandarle un parámetro porque recuerde que nosotros modificamos el constructor, un parámetro, punto y coma. Ahí creamos un nodo. Ahora, vamos a crear una nueva lista. La lista que ya tenemos la clase, entonces de clase es lista,
lista, tengo una lista y esto es igual a new cLista. Abro y cierro. Este constructor sí lo tenemos solito, entonces lo dejamos solito. Y luego tenemos que lista, punto, vamos a crear la lista. Y nos está diciendo que le paso un nodo, entonces le paso el nodo que acaba de crear, este nodo se lo paso. Y compilemos. Y vamos a ver que aquí me dice la lista se creó correctamente, o sea, ya creamos la lista. Si nosotros fuéramos a mandarle otro crear lista, debería decirme que la lista ya existe. Por ejemplo, creemos otro nodo. Cnodo, tengo un nodo 2, que esto es igual a new cnodo, y entre paréntesis ponemos otro número porque el constructor nos lo pide. Y hagamos lo mismo, lista, punto, crear lista. Y mandémosle ese nodo 2. Ese nodo 2. Me aparece la lista ya existe. Mira que aquí hasta aquí todo está bien y me dice la lista se creó correctamente. Y aquí en esta segunda ocasión, como yo estoy viendo que vuelvo a crear la lista, ya me dice que la lista existe. Entonces nos está funcionando perfectamente. Ahora, vamos a crear un método que nos cuente nodos, por ejemplo. Puedo crear los métodos que quiera. Entonces digámosle que public, este sí que nos devuelva cuántos nodos tiene. Y voy a decir contar nodos. Contar nodos. Abro la llave, cierro la llave. Entonces, como esto está esperando un retorno, va a tener un int que va a ser el contador, que esto es igual a 0. Punto y coma. Ese int en ese contador voy a contar los nodos, 1, 2, 3, entonces lo voy a contar. Y por acá voy a tener un return de ese contador, punto y coma. Y aquí en el medio voy a contar los nodos, entonces, ¿cómo lo hago? Con un while. Mientras que, perdón, aquí necesito también algo, porque yo no puedo botar la cabeza, entonces la cabeza no la puedo tocar. Entonces digamos que de tipo cnodo voy a tener un temporal que esto va a ser igual a la cabeza. ¿Sí ven? Acá tengo un temporal, como no puedo botar la cabeza, entonces utilizo un temporal para recorrer la lista. Y eso es inteligente, ahí no pierdo la cabeza. Entonces voy a decir de temporal, punto siguiente, voy a utilizar el apuntador. Si eso es diferente de nulo, quiere decir que ¿qué? Que hay más elementos de la lista. ¿Se acuerdan? Que yo les dije, el último elemento apunta a null. Entonces eso quiere decir que si es diferente de null, hay más elementos en la lista. Entonces si es diferente de null, cójame ese contador e incrementelo de uno en uno. Listo, ahí ya está contando. ¿Y qué pasa cuando llega el último elemento de la lista? Si llega al último elemento, el punto siguiente, el apuntador es igual a null, pero hay un elemento más, o sea, donde estoy parado. Entonces voy a decir que sí, ese temporal, punto siguiente, es igual a null, perdón, este tenis, ahora ya cierro llave, si es igual a null, que me incremente ese contador una vez, y aquí dentro del while yo le voy a decir que temporal es igual a temporal punto siguiente. ¿Qué me va a permitir hacer eso? Perdón, stem. ¿Qué me va a permitir esto? Que me voy a mover por toda la lista. Mire que no he perdido la cabeza. Primero, igualo temporal a la cabeza, ¿cierto? Igualo temporal a la cabeza. Y la cabeza la dejo quietica. Y empiezo a moverme por todos los apuntadores. Es que temporal es igual a temporal punto siguiente. ¿Qué quiere decir? Que pasa al otro nodo. Temporal es igual a temporal punto siguiente, pasa al otro nodo. Y así se va sucesivamente. Y aquí le pongo que si temporal punto siguiente es igual a null, para que me incremente el contador una sola vez. ¿Por qué? Porque la última vez que me llegue al último nodo, ese nodo va a ser igual a null, el apuntador. Pero yo lo tengo que contar porque es un nodo que existe. Listo, ahí tenemos el método para contar. Nos vamos entonces para el main y vamos a decir que lista punto contar nodos, metamos esto en un system.print, metamos, porque como nos está retornando,
entonces lo tengo que meter en un system.print. Entonces, ¿cuántos nodos debe tener esa lista? Debe tener un nodo, porque mire que el segundo me lo está rechazando porque la lista ya existe. Entonces miren, la lista ya se creó correctamente, la lista ya existe, que es este de acá, y dice que 1, o sea, tiene un solo nodo. Ahora, intentemos ingresar nuevos nodos a la lista. Ingresemos por izquierda, el ejemplo que yo les dije, que tenemos que mover la cabeza a la izquierda, sí, izquierda. Entonces vamos a decir, vamos a pasarnos para acá, para la lista, y vamos a crear otro método que sea ingresar por izquierda, public void insertar izquierda, abro y cierro paréntesis. Aquí necesitaría también de tipo cnodo un nodo, que es el que voy a insertar. Listo. ¿Qué voy a decir? Listo. Ese nodo va a ser igual, ese nodo, punto siguiente, el apuntador de ese nodo lo voy a apuntar a la cabeza, entonces lo voy a apuntar a la cabeza, punto y coma. Y voy a decir que esa cabeza es igual al nodo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Se acuerdan cuando ahorita lo rayé? Voy a meter el nodo acá a la izquierda, entonces voy a decir, el apuntador de ese nodo va a apuntar a la cabeza, ¿sí o qué? Entonces ya quedan los dos acá conectados. Y voy a decir, como ya esta es la cabeza, este no es la cabeza, sino que es esta, entonces voy a pasar la cabeza para acá, para el nodo, entonces ya el nodo va a quedar, va a valer la cabeza y que el otro nodo queda conectado. Entonces, hagamos la prueba. Entonces digamos que lista, punto, insertar izquierda, y le vamos a pasar el nodo 2, porque ya sabemos que el nodo 2 no ha podido ingresar a la lista. Y aquí por debajo le volvemos a decir que nos imprima, esta línea, que nos la imprima otra vez, que nos cuente otra vez los nodos. O sea que aquí, después de esta línea, ya nos debe imprimir que hay dos nodos. Compilamos y mire, ya aparece el 1, que es cuando había un solo elemento en la lista, y el 2, que es que ya hay dos nodos. Ahora, imprimamos la lista para que la veamos. Ingresemos otro nodo. Vamos a crear nodo 3, que esto es igual a new cnodo. Y le mando un parámetro numérico, 76 por ejemplo, y punto y coma. Listo. Le vamos a decir lista, punto, ingresar por izquierda el nodo 3. Si nosotros ponemos a contar, a imprimir este contador, nos va a aparecer que ya hay 3 nodos, ¿cierto? Mire, hay 3 nodos, entonces está funcionando perfecto. Listo. Ahora, hagamos un método que imprima la lista. Entonces acá en CLista hagamos el otro método que va a imprimir la lista. Entonces public void imprimir lista, sin parámetros, no necesitamos parámetros ahí porque ya tenemos la lista que la vamos a hacer. Entonces digamos que de tipo cnodo, porque igual tenemos que tener un temporal, cada que va a recorrer la lista tiene que tener un temporal, que esto es igual a la cabeza, punto y coma. Y vamos a decir un for de tipo entero, una i, que esto es igual a ¿qué? A 1, porque vamos a imprimir la lista desde el nodo 1 hasta el nodo n, entonces es igual a 1, y menor igual a lista, estoy directo porque estoy dentro de la lista, contar nodos, abro y cierro paréntesis, porque ya tengo un método que me cuenta nodos, entonces lo voy a utilizar, punto y coma, y que esa i me la va a incrementar de 1 en 1. Abro la llave y cierro la llave. ¿Qué va a pasar cuando esté recorriendo esa lista? Bueno, voy a decir que cuando recorra la lista, que me imprima temporal.info, que es lo que tiene por dentro el nodo, ¿sí o no? Y después de que me recorra ese temporal,
voy a decirle que temporal es igual a temporal punto siguiente y punto y coma. Listo. Digamos que antes de imprimir la lista yo quiero que me imprima un salto en blanco, un saltico, como para que nos quede para abajo pues el salto y no vayamos a tener problema con lo que tenemos. Ahora vamos a imprimir la lista. Si tenemos así, nos cuenta los nodos, ¿sí o no? Aquí debajo de que nos cuente el nodo, vamos a decirle lista, punto, imprimir lista, punto y coma. Listo. Lo vamos a imprimir. Y mire, tengo un nodo que vale 34, vale, acá está. Tengo un nodo que vale 56, vale, acá está. Y tengo un tercer nodo que vale 76, o sea, ahí me está imprimiendo la lista correctamente. Ahora, digamos que la lista no le pongamos el LN para que la veamos horizontal. Pongámosle más a esto y le ponemos unas comillitas y entre acá un guioncito. Vamos a separar con un guioncito y volvemos. Acá, mire que la lista 76, 36, 56, 34. Y mire que todos los nodos me los está ingresando por izquierda. Todos los nodos me los está ingresando por izquierda. Listo. Ese es el manejo básico con las listas. Ahora el reto de ustedes es ingresar nodos por la derecha. Recuerde que una lista es una estructura de datos dinámica que define su tamaño en tiempo de ejecución del programa.